Me llamo Sofía, y llevo 8 años casada con Alejandro, el director general de la empresa Tecnonova, una de las empresas de tecnología más conocidas de la ciudad. Cuando nos casamos, yo también trabajaba en una empresa de marketing, tenía mi propio sueldo y mis propios planes de futuro, pero Alejandro me dijo una vez que yo no necesitaba trabajar tanto, que él ganaba suficiente para mantenernos a los dos, que quería que me quedara en casa para cuidar de la familia y disfrutar de la vida. Yo lo creí, así que renuncié a mi trabajo, me convertí en ama de casa, me encargaba de limpiar la casa, prepararle la comida cuando volvía del trabajo, acompañarle a las cenas de empresa, atender a su familia cuando tenía problemas. Durante muchos años, creí que era la mujer más afortunada del mundo, que tenía un marido que me quería, una vida cómoda, sin preocupaciones. Hace 3 meses, empecé a notar que algo no iba bien. Alejandro volvía a casa muy tarde todas las noches, decía que tenía muchos proyectos en la empresa, que tenía que quedarse hasta tarde para trabajar, pero una vez, cuando le lavaba la camisa, encontré una mancha de pintalabios rojo en el cuello, un rojo muy brillante que no era mío, porque yo siempre uso pintalabios de color nude. Se lo pregunté cuando llegó a casa, él se rascó la cabeza y dijo que era una cena de equipo, que una compañera se acercó mucho para hablar con él y se le manchó sin querer. Yo no dije nada en ese momento, pero empecé a sospechar. Las semanas siguientes, seguí notando cosas raras, olía a un perfume dulce que no era el mío cada vez que volvía a casa, cambiaba la contraseña de su móvil y no me la decía como antes, se llevaba el móvil incluso cuando iba al baño, no me dejaba tocarlo para nada. Entonces decidí instalar cámaras ocultas en casa, para saber qué estaba pasando. Compré 4 cámaras muy pequeñas, casi no se ven, las coloqué en la entrada, el salón, el dormitorio principal y el estudio, todas conectadas a mi móvil. Podían transmitir en directo todo lo que pasaba en casa. Y todo el contenido se guardaba automáticamente en la nube, así que aunque alguien rompiera las cámaras, las grabaciones seguirían ahí. El día antes de nuestro 8º aniversario de boda, Alejandro llegó a casa temprano, trajo un zumo de naranja recién exprimido, me lo entregó con una sonrisa y dijo que lo había preparado él mismo, que me lo traía como sorpresa por el aniversario. Probé el zumo, sabía un poco raro, un poco amargo, pero él me dijo que había añadido unas vitaminas que el médico le había recomendado para mí, porque yo últimamente me cansaba mucho. Yo lo creí, me bebí casi todo el vaso. En menos de 10 minutos, empecé a sentir mareos, la vista se me nubló, no podía mantenerme de pie. Lo último que recuerdo antes de desmayarme es la mirada de Alejandro, fría, sin ninguna preocupación, como si estuviera viendo a un objeto extraño, no a su mujer. Cuando me desperté, estaba en una cama de hospital. La enfermera me estaba tomando la tensión, me dijo que Alejandro me había traído al hospital desmayada, que los médicos creían que era una intoxicación alimentaria, que tenía que quedarme ingresada al menos 3 días para observación. Cuando la enfermera se fue, me acerqué a ella un rato después, porque sabía que se llamaba Lucía y que hablábamos mucho cuando venía a hacer los análisis anuales. Le pregunté de verdad qué tenía, por qué me sentía tan débil. Lucía miró a ambos lados para ver si había alguien. Me dijo en voz baja que me habían encontrado una pequeña cantidad de sedante en la sangre, que los médicos habían dicho que era intoxicación alimentaria para no preocuparme, pero que ella creía que debía saberlo. En ese momento, me quedé helada, sabía que Alejandro lo había hecho. El zumo que me dio era el único que había tomado en todo el día, no había comido nada raro. Cogí mi móvil de la mesita de noche, abrí la aplicación de las cámaras. La transmisión en directo de la casa se abrió inmediatamente. Al principio, solo había unas 40 personas viendo el directo. Eran amigas mías de los grupos de madres del barrio, que yo había avisado hace días que si pasaba algo raro, entraran al enlace que les había mandado para apoyarme, pero lo que vi en la pantalla me hizo apretar los dientes con tanta fuerza que me dolió la mandíbula. Alejandro estaba en la entrada de casa, abrazando a Carla, su secretaria, que es 10 años más joven que él. La he visto varias veces en las cenas de empresa. Siempre me hablaba muy dulcemente. Decía que yo era la mujer más afortunada del mundo por tener a Alejandro como marido. Él le abría la puerta, le quitaba el abrigo, y Carla se reía muy bajito, le daba un beso en la mejilla. Entraron en el salón, Carla miró alrededor y dijo: «Esta casa es preciosa. Siempre quise vivir en una casa así». Alejandro se rió,
Le tocó la cintura y dijo, pronto será toda tuya. Esa tonta de Sofía no se merece nada de esto. Le puse un poco de sedante en el zumo que tomó ayer. El médico dijo que tiene que estar 3 días en el hospital. Tenemos todo este tiempo para nosotros, sin que nadie nos moleste. Carla fingió estar asustada, le pegó en el pecho con la mano y dijo, ay, Ale, ¿no te da miedo que se entere, y si se pone mala de verdad? Además, este es su dormitorio. ¿No crees que es un poco feo que estemos ahí? Alejandro la agarró de la mano y la llevó directamente al dormitorio principal, el dormitorio que yo decoré con mucho esfuerzo, con las cortinas que yo elegí, las sábanas que yo compré, las fotos de nuestra boda. En la pared, dijo, ¿qué va a pasar? Ella estará durmiendo todo el rato en el hospital, ni siquiera se acordará de lo que pasó. Cuando salga, ya le daré los papeles de divorcio, se irá con las manos vacías, porque todas las propiedades están a mi nombre. Ella no ha trabajado en 8 años, no tiene derecho a nada. Ahora, relájate, estamos en casa. Yo estaba temblando de rabia en la cama del hospital, pero no lloré. Sabía que llorar no servía de nada, tenía que actuar rápido. Cogí el enlace del directo, lo compartí en todos los grupos de vecinos del barrio. En el grupo de antiguos compañeros de la universidad, en el grupo de empleados de la empresa de Alejandro que una amiga me había metido hace semanas, puse un texto corto, director general de Tecnonova, Alejandro, le da sedante a su mujer para internarla en el hospital y trae a su secretaria a su dormitorio, todo en directo, no os lo perdáis. En menos de media hora, el número de espectadores del directo subió a más de 10.000, los comentarios empezaron a llenar la pantalla y qué desgraciado. ¿Cómo puede hacerle eso a su mujer? Esa secretaria también es una sinvergüenza, se acuesta con un hombre casado, no tiene vergüenza. Yo trabajo en Tecnonova, ese es nuestro jefe, no sabía que era tan asqueroso. No es la Sofía que vive en el barrio, es una mujer muy amable, siempre ayuda a todo el mundo. Ese tipo no se merece ni un minuto de su tiempo. Yo guardé 3 copias de la grabación hasta ese momento, una en la nube, protegida con contraseña, una en una unidad USB que guardaba en el bolso del hospital, y otra se la envié inmediatamente a Marisa, mi abogada, que es muy buena en casos de divorcio y que yo había contratado hace un mes cuando empecé a sospechar de Alejandro. Marisa me llamó inmediatamente, dijo, Sofía, acabo de ver la grabación y el directo, tenemos pruebas más que suficientes, no solo conseguiremos que se quede sin nada en el divorcio, sino que también podemos denunciarle por agresión química, puede pasar varios años en la cárcel por lo que ha hecho. No hagas nada temerario, espera que yo me ocupe de todo. Vale, yo dije, gracias, Marisa, no sabes cuánto te agradezco. Mientras hablaba con Marisa, seguía viendo el directo. Carla se sentó en nuestra cama, cogió mi bolso de diseño limitado que yo me había comprado con el dinero que ahorré antes de casarme, lo levantó y dijo, este bolso es precioso, me lo puedes regalar, a Sofía no le hará falta cuando se vaya, ¿verdad? Alejandro se sentó a su lado, le dio un beso en la mano y dijo, claro que sí. Todo lo que es de ella será tuyo, incluso los collares que le regalé por los aniversarios, te los daré todos cuando nos divorciemos. Ella no se merece ninguno de esos regalos, solo tú lo haces. En ese momento, me entró la risa, era tan ridículo, que él creyera que todas mis cosas eran suyas, que podía regalárselas a otra mujer como si nada. Hice una captura de pantalla de ese fragmento, se lo envié a Carmen, mi suegra, que siempre me ha tratado como a una hija, que venía a comer a casa todos los domingos, que me ayudaba a limpiar cuando Alejandro no estaba. Carmen me llamó 2 minutos después, estaba llorando de rabia, dijo, hija mía, ¿es cierto lo que veo en la foto? Mi hijo ha hecho eso. Voy para el hospital ahora mismo, no te preocupes, yo estoy de tu parte, no le voy a dejar que te haga daño a ti ni que se salga con la suya, la casa en la que viven está a mi nombre, yo se la doy a ti, no le dejo nada a ese desgraciado, te lo prometo. Yo dije, gracias, mamá, no te mereces tener que pasar por esto. Carmen dijo, no, tú eres la que se merece todo lo bueno, mi hijo es un idiota que no sabe lo que tiene, ahora me pongo en marcha, llevo tus comidas favoritas, las empanadillas que te gustan y el flan que hice ayer. Colgué la llamada, seguí viendo el directo, Alejandro y Carla se estaban quitando la ropa, se tumbaban en nuestra cama, riendo y besándose, sin saber que más de 15.000 personas estaban viéndolos en ese momento. Yo no miré esa parte, solo lo grabé todo. Guardé las pruebas,
estaba tranquila, porque sabía que todo lo que estaba pasando iba a ser el fin de Alejandro, que él no podría escapar de las consecuencias de sus actos. En ese momento, la puerta de la habitación del hospital se abrió. Lucía, la enfermera, entró con la medicación que tenía que tomar. Me dijo: señora Sofía, su marido acaba de llegar al hospital, viene a verte, trae una cesta de frutas. Levanté la mirada, y vi a Alejandro entrar por la puerta, con una cara de preocupación falsa. Como si le importara de verdad cómo estaba. Se acercó a la cama, y levantó la mano para tocarme la frente, como si estuviera comprobando si tenía fiebre. Yo moví la cabeza hacia un lado para evitar su mano. Él se quedó sorprendido por un segundo, luego volvió a sonreír, esa sonrisa falsa que ahora me daba asco, y dijo: mi amor, ¿te sientes mejor? Me preocupé muchísimo cuando te encontré desmayada en casa ayer, te traje corriendo al hospital. Estuve aquí hasta muy tarde preocupado por ti. Yo le miré directamente a los ojos, y no pude evitar reírme un poco. Dije: estuviste aquí hasta muy tarde, entonces ¿por qué en el directo de la cámara de casa te vi llegando a las 10 de la noche con Carla, y te quedaste toda la noche ahí? La cara de Alejandro se puso completamente blanca, como si hubiera visto un fantasma. Dijo: ¿de qué estás hablando? ¿Qué directo, Sofía? Estás delirando por la enfermedad, ¿verdad? Yo no le respondí. Cogí mi móvil, subí el volumen al máximo, y reproduje el fragmento de la grabación en el que él decía: le puse un poco de sedante en el zumo que tomó ayer. El médico dijo que tiene que estar 3 días en el hospital. Tenemos todo este tiempo para nosotros. La voz de Alejandro sonó fuerte en toda la habitación. Los otros pacientes de la habitación y sus familiares se giraron para mirarnos, todos con la boca abierta, sorprendidos. Alejandro se dio cuenta de lo que pasaba, se puso de pie de un salto. Intentó quitarme el móvil de la mano para borrar la grabación. Yo ya lo esperaba. Guardé el móvil detrás de la espalda, y apreté el botón de llamada a la enfermera que estaba en la pared al lado de la cama. En menos de un minuto, Lucía entró corriendo, seguida de 2 guardias de seguridad del hospital. Lucía dijo: ¿qué pasa aquí, señor? ¿Por qué está gritando y asustando a la paciente? Yo señalé a Alejandro, que todavía estaba intentando llegar a mí para quitarme el móvil, y dije: este señor quiere robarme el móvil y hacerme daño. Por favor, que le saquen de aquí, no quiero verle nunca más. Los 2 guardias se acercaron a Alejandro, le agarraron de los brazos para detenerle. Alejandro se puso muy rojo de la rabia, gritó: estás loca, Sofía, yo soy tu marido, ¿cómo puedes hacer esto? Déjame ir. Esto es un error. Yo me reí, dije en voz alta para que todo el mundo en la habitación me oyera: mi marido, el marido que le pone sedante a su mujer para internarla en el hospital, para traer a su secretaria a su dormitorio a acostarse, el marido que quiere robarme las pruebas para negar lo que ha hecho. Sí, ese eres tú, Alejandro. Todos los que estaban en la habitación empezaron a murmurar. Muchos sacaron sus móviles para grabar a Alejandro. Él se puso más nervioso. Intentó soltarse de los guardias para venir a por mí, pero los guardias le agarraron más fuerte. Uno de los guardias dijo: señor, por favor salga de la habitación inmediatamente, si no tendremos que llamar a la policía. Alejandro no tenía más remedio. Se giró para mirarme, con los ojos llenos de rabia. Gritó: ¿te arrepentirás de esto, Sofía? No te saldrás con la tuya. Luego los guardias le llevaron fuera de la habitación. Yo me quedé sentada en la cama, tranquila. Sabía que Alejandro iba a ir corriendo a casa para intentar romper las cámaras y borrar todas las pruebas. Pero yo ya lo había previsto. Llamé a la portería de mi barrio. Le dije al portero: hola, soy Sofía, la que vive en la casa número 12 de la calle Los Rosales. Mi marido Alejandro acaba de salir del hospital, va a ir a casa. Pero no le dejes entrar, por favor, ha intentado hacerme daño. Ya he llamado a la policía, están de camino. El portero me conocía muy bien, sabía que yo era una persona de confianza. Dijo: no te preocupes, señora Sofía, no le dejamos pasar ni por la puerta del barrio hasta que llegue la policía. Luego llamé a Marisa, mi abogada, le dije lo que había pasado, que Alejandro había intentado robarme el móvil, que probablemente iba a ir a casa para destruir las pruebas. Marisa dijo: no te preocupes, yo ya he llamado a la policía. Están de camino a tu casa con una orden de registro, cogerán todas las pruebas del sedante, las cámaras, y cogerán a Carla que todavía está ahí. También he llamado a un notario, para que esté presente cuando entremos en casa, para que todas las pruebas sean válidas ante la ley. Yo dije:
Perfecto, muchas gracias, Marisa. Colgué la llamada, volví a abrir el directo. El número de espectadores ya había subido a más de 100.000, se había hecho viral en todas las redes sociales de la ciudad. En la pantalla, se veía a Alejandro llegando a la puerta del barrio, gritando al portero para que le abriera, diciendo que era su casa, que tenía derecho a entrar. El portero se negaba. Le decía que tenía orden de no dejarle pasar hasta que llegara la policía. Los comentarios del directo no paraban y mira qué cara de desesperado. Se le acabó el juego, el portero es un crack, no le deja pasar. Yo soy vecino de ese barrio, he venido a la puerta para verlo en persona, ese tipo está gritando como un loco, es ridículo. Mientras veía el directo, recibí una llamada de Ricardo, el subdirector general de la empresa de Alejandro, con el que he hablado muchas veces en las cenas de empresa. Siempre me ha parecido una persona honesta, dijo. Señora Sofía, acabo de ver el directo y todas las grabaciones que se están compartiendo por internet. Toda la junta directiva de Tecnonova se ha reunido de urgencia. Hemos votado por unanimidad para despedir a Alejandro de su cargo de director general. Inmediatamente, su comportamiento ha dañado muchísimo la imagen de la empresa. Además, vamos a demandarle por los daños y perjuicios que ha causado. Necesitamos que nos des permiso para usar las pruebas que tienes de sus actos. Para la demanda, ¿te parece bien? Yo dije, claro que sí, con gusto se las paso todas, cuando quieras, solo quiero que pague por lo que ha hecho. Ricardo dijo, te lo prometo, no se saldrá con la suya, también queremos ofrecerte un puesto en el departamento de marketing de la empresa. Sabes que trabajaste en eso antes de casarte, y tenemos muy buenas referencias tuyas de tus antiguos jefes. Si quieres, puedes empezar cuando te sientas mejor. Me sorprendí mucho con esa oferta, pero me alegró un montón. Dije, muchas gracias, Ricardo, lo voy a pensar, te daré una respuesta en pocos días. Colgué la llamada, y en ese momento entró Carmen, mi suegra, con una bolsa llena de comidas que me gustan, como me había prometido, me abrazó muy fuerte, me dio un beso en la frente, dijo. Ya he visto el directo, ese desgraciado está en la puerta del barrio gritando como un loco, se lo merece, he hablado con el notario, ya he cambiado la escritura de la casa, pasa a ser completamente tuya, no le pertenece nada a Alejandro, también he sacado todo el dinero que tenía en la cuenta conjunta que tenía con él, se lo doy a ti, para que te vaya bien cuando te divorcies. Yo empecé a llorar, pero eran lágrimas de alegría, de alivio. Durante todo este tiempo, pensé que estaba sola, pero tenía a Carmen, a mi abogada, a mis amigos, apoyándome. Dije, gracias, mamá, no sé qué haría sin ti. Carmen me acarició la cabeza, dijo, no tienes que darme las gracias, tú eres mi hija ahora. Ese hijo que tuve no vale nada, yo me quedo contigo. En ese momento, vi en el directo que llegaban 3 coches de policía a la puerta del barrio. Los policías se acercaron a Alejandro. Le mostraron la orden de registro y la orden de declarar por la denuncia de intento de agresión química que habíamos presentado. Alejandro se puso aún más pálido, no podía hablar. Los policías le dejaron pasar al barrio, pero le acompañaron hasta la casa. Cuando abrieron la puerta de casa, Carla estaba en el salón, todavía con la ropa que usaba para dormir, comiendo mi chocolate que guardaba en la nevera. Cuando vio a los policías y a Alejandro, se asustó mucho, se levantó de un salto, intentó salir por la puerta de atrás, pero había 2 policías esperando ahí, la agarraron y le dijeron que tenía que declarar. También por ser cómplice de lo que había hecho Alejandro. Los policías entraron en el dormitorio, encontraron las pastillas de sedante que Alejandro había usado para ponerme en el zumo, en el cajón de la mesita de noche, donde él lo había guardado. También encontraron todas las cámaras ocultas, pero como las grabaciones estaban en la nube, no podían borrar nada. El notario que iba con los policías registró todas las pruebas, las firmó, para que fueran válidas en el juicio. Carla se puso a llorar, dijo que no sabía nada, que Alejandro le había dicho que yo estaba de viaje, que no sabía que le había dado sedante, pero los policías le mostraron la grabación en la que ella preguntaba si no tenía miedo de que yo me enterara de lo que habían hecho, y se calló inmediatamente. Admitió que sabía todo. Los comentarios del directo estallaron: miente como una cobarde, ella sabía todo, lo se ve en la grabación, acabo de ver en redes que Carla está casada y tiene 2 hijos. Su marido acaba de publicar que se va a divorciar de ella y le va a pedir indemnización por daños morales, que se merecen los 2.
No tienen vergüenza ninguna. Los policías se llevaron a Alejandro y a Carla a la comisaría para declarar, antes de subir al coche de policía. Alejandro se giró hacia la cámara del salón, que estaba transmitiendo en directo, y me miró directamente, como si supiera que yo estaba viendo. Tenía la cara llena de rabia y de frustración, pero yo no sentí nada, ni miedo ni lástima, solo alivio. El médico vino a hacerme una revisión poco después. Me dijo que el sedante ya se había eliminado casi completamente de mi cuerpo, que podía irme a casa si quería, solo tenía que descansar unos días. Me puse la ropa que me había traído Carmen, recogí mis cosas, y salimos del hospital juntas. Cuando llegamos a casa, los policías todavía estaban ahí, terminando de recoger las pruebas. El jefe de los policías se acercó a mí, me dijo, señora Sofía, ya tenemos todas las pruebas que necesitamos. Alejandro y Carla han admitido todo lo que han hecho, la denuncia sigue su curso. Tendrán que declarar en el juzgado en pocos días, y es muy probable que Alejandro tenga que pasar tiempo en la cárcel por lo que ha hecho. Yo dije, muchas gracias por todo, lo agradezco mucho. Entré en casa. El dormitorio estaba un poco desordenado, mis cosas estaban por todas partes. Carla había cogido mis collares, mis zapatos, mis bolsos, los tenía por la cama. Yo no me enfadé, solo cogí todas las cosas que había tocado Carla, las metí en una bolsa de basura, y las tiré a la basura. No quería tener nada que hubiera tocado ella en mi casa. Carmen me ayudó a limpiar todo el dormitorio, cambiamos las sábanas, las cortinas, todo lo que estaba ahí. Cuando terminamos, la casa volvía a ser como antes, limpia, sin rastro de Alejandro ni de Carla. Abrí mi móvil, cerré el directo. El último número de espectadores era de más 200.000 personas, y todos los comentarios finales eran de apoyo, diciéndome que fuera fuerte, que tenía toda la razón, que Alejandro se lo merecía. Recibí un mensaje de Marisa, me dijo que ya tenía todos los papeles del divorcio listos, que se los iba a presentar a Alejandro en la comisaría al día siguiente, y que según las pruebas que teníamos, Alejandro se quedaría sin nada, sin casa, sin dinero, sin trabajo, y además tendría que pagarme una indemnización muy grande por los daños morales que me había causado. Yo me senté en el sofá del salón, con Carmen a mi lado, tomando un café. Por primera vez en muchos meses, me sentí tranquila, feliz. Sabía que venían tiempos difíciles, el juicio, el divorcio, pero tenía a todo el mundo que me quería apoyándome, y tenía mi vida por delante, para hacer lo que yo quisiera, sin tener que depender de nadie, sin tener que aguantar a un marido que me engañaba y me quería hacer daño. Cogí el móvil, le mandé un mensaje a Ricardo, le dije que aceptaba el puesto de trabajo en el departamento de marketing de Tecnonova, que podía empezar la semana que viene. Él me respondió inmediatamente, diciendo que estaba encantado, que me esperaban con los brazos abiertos. Sonreí, miré por la ventana, el sol estaba brillando, era un día precioso. Sabía que todo lo que había pasado era un golpe muy duro, pero también era una nueva oportunidad para mí, para volver a ser la Sofía de antes, la que trabajaba, la que tenía sus propios sueños, la que no dependía de nadie para ser feliz. Sección 3. Las primeras grietas en el plan perfecto. Esa sensación de calma no duró ni 24 horas. A las 9 de la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir a la oficina de Tecnonova a firmar el contrato de trabajo, sonó el teléfono. Era Marisa, y su tono era mucho más tenso que la tarde anterior. Sofía, tenemos un problema. Acabo de salir de la comisaría. Alejandro se negó a recibir los papeles del divorcio, y contrató a Javier Montenegro como abogado, me dijo, y yo me quedé helada. Javier Montenegro era el abogado penal más caro y controvertido de la ciudad, famoso por sacar de apuros a empresarios acusados de delitos económicos y violencia de género, usando artimañas legales y campañas de difamación contra las víctimas. No solo eso, ahora dice que tú eres la que le ha ejercido violencia psicológica durante años, que te inventaste toda la historia de la intoxicación para arruinar su reputación y quedarte con todos sus bienes, y que el directo que hiciste estaba editado para mentir. También ha presentado una denuncia contra ti por difamación, por daños a su imagen y al prestigio de la empresa que dirige. Me cayó el móvil de la mano. Carmen, que estaba desayunando conmigo, se levantó de un salto para cogerlo antes de que se rompiera. ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho Marisa?, me preguntó, con la voz llena de preocupación. Yo no podía hablar, solo repetía el nombre de Montenegro una y otra vez.
hasta que Carmen me dio un vaso de agua y me obligó a beber. Cuando me calmé un poco, le conté todo lo que me había dicho Marisa. Y ella se puso roja de la rabia. Ese hijo de puta se atreve a decir que tú eres la agresora, se ha vuelto loco. Tenemos todas las pruebas, la analítica del hospital, los comentarios de la gente que vio el directo, su propia confesión en la comisaría, pero la sorpresa fue aún mayor media hora después, cuando entramos en redes sociales. De la noche a la mañana, habían aparecido cientos de cuentas falsas publicando información falsa sobre mí. Decían que yo había estado en tratamiento por depresión y trastornos de ansiedad desde los 20 años, que mis declaraciones no eran fiables por mis problemas de salud mental, que había manipulado a Alejandro para que se casara conmigo por su dinero, que era una mujer celosa que había inventado toda la historia de la infidelidad para vengarse de que él quería divorciarse de mí. Incluso habían filtrado fotos mías de cuando estuve ingresada por ansiedad 3 años atrás, durante la peor época de la relación con Alejandro, cuando él me prohibía salir con mis amigas, me quitaba el móvil para revisar mis mensajes y me decía constantemente que yo no valía para nada sin él, y los comentarios que antes eran todos de apoyo empezaron a mezclarse con mensajes de duda. Y si es verdad lo que dice él, no sabemos qué pasaba en su casa. Las mujeres mienten de violencia de género mucho más de lo que creemos para quedarse con el dinero. Si tiene trastornos mentales, como sabemos que no se inventó todo, tenía las manos temblando cuando vi esos comentarios, hasta que Carmen me quitó el móvil de la mano. No leas más esto, Sofía, no te hacen daño a ti, le hacen daño a la causa de todas las mujeres que pasan por lo mismo que tú. Vamos a ir a firmar el contrato primero, y luego hablamos con Marisa para ver cómo lo solucionamos. La llegada a Tecnonova fue aún más incómoda. Los periodistas estaban esperándome en la puerta de la oficina. Me gritaban preguntas a todo volumen. ¿Es verdad que tienes trastornos mentales? ¿Has inventado la historia de la intoxicación para quedarte con la empresa de Alejandro? ¿Te arrepientes de haber hecho el directo? Ricardo salió corriendo de la oficina para acompañarme adentro. Puso su chaqueta sobre mi cabeza para que los periodistas no me hicieran fotos, y me llevó a su despacho sin decir nada. Cuando estábamos dentro, me dio un vaso de agua y se disculpó. Lo siento mucho, Sofía. No sabía que iban a venir aquí. La dirección de la empresa ha tenido una reunión esta mañana por tu caso. Dicen que, mientras no se resuelva el juicio, tienes que quedarte en un puesto de back office sin contacto con clientes, y no puedes hablar del caso en redes sociales ni en entrevistas. Si no aceptas, tendrán que rescindirte el contrato de forma provisional. Me tragué las lágrimas que se me venían a los ojos. Era el trabajo que siempre había querido, el primer paso de mi nueva vida. Y ahora Alejandro lo estaba arruinando también, pero asentí. Estoy de acuerdo, haré lo que sea para quedarme aquí, no voy a dejar que él me arruine esto también. Ricardo sonrió y me dio la mano. Yo creo en ti, Sofía. Todos los que trabajamos contigo en el proyecto el año pasado sabemos lo profesional y honesta que eres. Yo voy a hablar con la dirección para que cambien de opinión. Mientras tanto te dejo mi despacho para que trabajes tranquila, sin que nadie te moleste. Los días siguientes fueron muy duros. Tenía que salir de casa a las 7 de la mañana para evitar a los periodistas. En la oficina algunos compañeros me miraban por encima del hombro y hablaban de mí a mis espaldas. Y cada noche recibía llamadas anónimas que me amenazaban con que si no retiraba la denuncia contra Alejandro, iban a filtrar fotos más íntimas mías y a hacerle daño a Carmen y a mi familia. Una noche, la llamada fue especialmente dura. La persona al otro lado del teléfono me dijo que sabía dónde vivía Carmen, que si yo no me callaba, iban a atropellarla cuando saliera de su trabajo. Yo colgué llorando, llamé a Carmen inmediatamente para que viniera a dormir a mi casa, y le puse cerraduras nuevas en todas las puertas y ventanas. Marisa trabajaba 14 horas al día para reunir pruebas contra Alejandro. Primero consiguió el testimonio de mi psiquiatra, que explicó que mi depresión y ansiedad eran consecuencia directa de la violencia psicológica que había ejercido Alejandro sobre mí durante los 3 años de matrimonio, y que yo estaba completamente capacitada para declarar en el juicio. Luego consiguió los registros de llamadas de Alejandro de los últimos 6 meses, en los que se veía que había hablado más de 200 veces con un proveedor de pastillas para dormir de venta ilegal, para conseguir la dosis que me dio el día que me intoxicó, pero faltaba la prueba clave. Alejandro había transferido más de 1,2 millones de euros a cuentas en el extranjero en los últimos 4 meses, y si no conseguíamos demostrar que ese dinero era parte del patrimonio común,
Incluso si ganábamos el juicio, no conseguiríamos que pagara la indemnización, y él podría recuperar el dinero cuando saliera de la cárcel. Una tarde, cuando estábamos en el despacho de Marisa revisando papeles, entró una llamada de un número desconocido. Marisa contestó, puso el altavoz, y escuchamos la voz de un hombre nervioso. Soy Lucas, el ex chofer de Alejandro. Tengo pruebas de que él transfirió el dinero a las cuentas del extranjero, y también tengo una grabación en la que él y Carla hablan de cómo iban a matar a Sofía para quedarse con su casa y el dinero de sus padres, pero no voy a daroslas a menos que me deis 50.000 euros para pagar la operación de cáncer de mi mujer, y que protegáis a mi familia. Alejandro ya me ha dicho que si digo algo, le hace daño a mí. Hijo de 7 años, Marisa y yo nos miramos a los ojos. Era la oportunidad que estábamos esperando, pero también era un riesgo muy grande. Si Alejandro se enteraba de que Lucas hablaba con nosotros, podría hacerle daño a él y a su familia antes de que pudiera declarar. Yo le dije a Lucas, no te preocupes por el dinero, yo pago la operación de tu mujer ahora mismo, y te ayudamos a trasladar a tu familia a una casa de seguridad en la costa hasta que termine el juicio, con protección policial las 24 horas, nadie les hará daño. Te lo prometo. Lucas se quedó callado durante unos segundos, luego soltó un sollozo. Vale, os veo mañana a las 10 en el café de la Plaza Mayor, y os traigo todas las pruebas. Muchas gracias, Sofía. Alejandro es un monstruo, se merece todo lo que le pase. Cuando colgó la llamada, me senté en la silla temblando de emoción. Era la prueba que necesitábamos para demostrar que Alejandro era culpable de todo, que no había ninguna duda de que había intentado matarme, que había robado el dinero de él patrimonio común, que todo lo que había dicho sobre mí eran mentiras, pero también sabía que los días que venían hasta el juicio iban a ser los más difíciles de mi vida. Alejandro no se iba a quedar de brazos cruzados cuando se enterara de que Lucas iba a declarar contra él. Sección 4. La verdad sale a la luz, y la nueva vida empieza de verdad. Los 10 días que faltaban para el juicio fueron los más tensos de mi vida. Mantuve a Lucas y a su familia en una casa de seguridad en Málaga, con 2 policías armados protegiéndoles las 24 horas. Yo pagué la operación de su mujer de inmediato, y salió perfecta. Ricardo me acompañaba todas las noches a casa para que no me encontrara sola. Carmen se mudó conmigo hasta que terminara el juicio, y Marisa nos reuníamos todas las tardes para revisar las pruebas una y otra vez, para asegurarnos de que no había ningún fallo. El día del juicio, la sede judicial estaba llena de periodistas y de personas que habían venido para apoyarme, mujeres que habían sufrido violencia de género, seguidoras que me habían visto el directo, mis amigas de la carrera, incluso varios trabajadores de la empresa de Alejandro que habían venido para declarar contra él, porque sabían que les había robado parte de sus sueldos durante años. Cuando entré en la sala, vi a Alejandro sentado al lado de Montenegro, con una cara de arrogancia que me dio ganas de vomitar. Carla estaba sentada en la otra parte de la sala, con su abogado, llorando todo el rato. La primera parte del juicio fue la declaración de Alejandro. Se puso de pie ante el juez, y con una voz llena de falsa emoción, contó toda su historia mentirosa. Decía que yo era una mujer celosa y posesiva, que le prohibía ver a sus amigos y trabajar, que le pegaba y le insultaba constantemente, que me había inventado la historia de la intoxicación para vengarme de que le había pedido el divorcio, que el directo que había hecho estaba editado para que pareciera que él era el culpable. Incluso presentó unas fotos falsas de moretones en el brazo, diciendo que yo se los había hecho la semana antes de la intoxicación. Cuando terminó de declarar, se volvió hacia mí y me miró con una sonrisa malvada, como si ya supiera que iba a ganar. Luego llamaron a Carla a declarar. Ella lloró todo el rato, dijo que Alejandro la había amenazado con despedir a su padre de su empresa si no se acostaba con él, que yo la había amenazado con difamarla por toda la ciudad si no se declaraba culpable en la comisaría, que no sabía nada de la intoxicación, que era una víctima igual que yo. Cuando terminó la declaración de Carla, miré a Marisa, y ella me sonrió para darme ánimos. Era nuestro turno de presentar las pruebas. Primero presentó la analítica del hospital, que demostraba que yo tenía en la sangre una dosis de flurazepam 10 veces superior a la recomendada, suficiente para provocar la muerte en una persona de mi peso. Luego presentó el testimonio de mi psiquiatra, que demostraba que mis trastornos de ansiedad eran consecuencia de la violencia psicológica de Alejandro, y que yo estaba completamente capacitada para declarar. Luego presentó las facturas de las pastillas que Alejandro había comprado de forma ilegal,
con su firma y su número de tarjeta de crédito, pero la prueba que cambió todo fue el video de la cámara oculta que yo había instalado en el dormitorio 3 semanas antes de la intoxicación, cuando empecé a sospechar que Alejandro me era infiel. Me había olvidado completamente de ella, hasta que Carmen encontró la tarjeta SD en un cajón de la mesita de noche cuando estábamos limpiando la casa. El video mostraba a Alejandro entrando en el dormitorio cuando yo estaba en la cocina, cogiendo mi vaso de agua, echando las pastillas dentro, removiendo el agua con su dedo, y luego saliendo de la habitación. Luego mostraba a Alejandro y a Carla entrando en la casa después de que yo me desmayara, riendo, diciendo que por fin iban a quedarse con mi casa y el dinero de mis padres, que cuando me despertara ya no iba a recordar nada, que si no se despertaba mejor, porque no tendrían que lidiar conmigo nunca más. Cuando terminó de reproducirse el video, toda la sala se quedó en silencio. Alejandro estaba pálido como un papel, Montenegro tenía la boca abierta de sorpresa. Carla empezó a llorar más fuerte y gritó que era mentira, que el video estaba editado. Luego llamamos a Lucas a declarar. Él entró en la sala con protección policial. Presentó las grabaciones de las llamadas de Alejandro en las que hablaba de transferir el dinero a las cuentas del extranjero, y presentó los recibos de las transferencias, con la firma de Alejandro. También dijo que había oído a Alejandro decir que iba a hacer que me desapareciera para quedarse con todo mi patrimonio, que había ayudado a Alejandro a comprar las pastillas ilegales porque él le había amenazado con despedirle si no lo hacía. Cuando Lucas terminó de declarar, el juez pidió un descanso de 1 hora para revisar las pruebas. Cuando volvimos a la sala, el juez leyó la sentencia. Alejandro era culpable de intento de homicidio, violencia de género, difamación y delito económico por transferir el patrimonio común sin mi consentimiento. Fue condenado a 8 años de prisión. Le prohibieron acercarse a mí en un radio de 500 metros durante 15 años. Tenía que devolverme los 1,2 millones de euros que había transferido al extranjero, y pagarme una indemnización de 300.000 euros por daños morales. Carla era culpable de encubrimiento de delito y amenazas. Fue condenada a 3 años de prisión, y también tenía que pagarme una indemnización de 50.000 euros. El divorcio fue aprobado de inmediato. Alejandro se quedó sin nada, sin la casa, sin la empresa, sin el dinero que había robado. Cuando salí de la sala judicial, todos los que estaban esperando me aplaudieron a voz en grito. Las mujeres que habían venido para apoyarme me abrazaron, me dijeron que yo era un ejemplo para todas ellas, que mi historia les había dado fuerzas para denunciar a sus propios agresores. Los periodistas me hicieron preguntas, pero yo solo dije una cosa: nunca te quedes callada. Si alguien te hace daño, la verdad siempre sale a la luz, y al final, la justicia llega. Un mes después del juicio, la dirección de Tecnonova me pidió disculpas públicamente por la forma en la que me habían tratado. Me ascendieron a jefa del departamento de marketing, y me dieron un aumento de sueldo del 50%. El proyecto que dirigí para lanzar el nuevo teléfono de la empresa fue un éxito rotundo. Conseguimos más de 2 millones de ventas en el primer mes, y yo recibí un premio a la mejor profesional del año del sector tecnológico. Empecé a salir con Ricardo unos meses después del juicio. No era como Alejandro, no me controlaba, no me decía lo que tenía que hacer, me apoyaba en todo lo que hacía, respetaba mi espacio y mi tiempo, pero yo no tenía prisa por volver a casarme, ni por tener una relación formal. Por primera vez en mi vida, era feliz sola, tenía mi trabajo, mis amigas, mi casa, mi libertad, y no necesitaba a nadie para ser feliz. Ricardo lo entendía perfectamente, y estaba dispuesto a esperar todo el tiempo que hiciera falta. También creé una fundación para ayudar a mujeres que sufren violencia de género y no tienen recursos para denunciar a sus agresores. Les pagamos abogados, les damos alojamiento seguro, les ayudamos a encontrar trabajo para que puedan ser independientes. Cada mes recibo cientos de cartas de mujeres que me dicen que mi historia les ha dado fuerzas para salir de relaciones tóxicas, que ahora tienen una vida mejor gracias a la ayuda de la fundación. Un año después del juicio, estaba en la terraza de mi casa con Carmen, tomando un café, mirando el sol brillar sobre la ciudad. Igual que aquel día en el que acepté el trabajo en Tecnonova, Ricardo estaba abajo en el jardín, preparando la barbacoa para cenar, con el perro que habíamos adoptado hace 3 meses corriendo a su lado. Recibí una carta de una chica de 19 años que había conseguido escapar de una relación de violencia de género gracias a la fundación, que me decía que ahora estaba
estudiando Derecho para ayudar a otras mujeres como ella. Sonreí, miré a Carmen, y ella me devolvió la sonrisa. Había pasado por el infierno, había perdido la confianza en las personas. Había pensado que nunca iba a ser feliz de nuevo, pero al final, todo lo malo que me había pasado había servido para encontrarme a mí misma, para hacer lo que siempre había querido hacer, para ayudar a otras personas que pasaban por lo mismo que yo. Por primera vez en mi vida, sabía que era completamente libre. Que nadie me iba a volver a hacer daño, que mi vida era solo mía, y que podía hacer con ella lo que quisiera. Sección 5. Por primera vez en mi vida, sabía que era completamente libre, que nadie me iba a volver a hacer daño, que mi vida era solo mía, y que podía hacer con ella lo que quisiera. Esa tarde, cuando terminamos de comer la barbacoa que Ricardo había preparado, cuando Carmen se fue a su casa y nosotros nos quedamos en el sofá con el perro acurrucado entre los dos, no imaginaba que la pesadilla que creía haber dejado atrás años atrás iba a volver a golpear mi puerta. Empezó con cosas pequeñas. Al principio, la fundación acababa de cerrar un acuerdo de patrocinio con una cadena de supermercados nacional que nos iba a permitir abrir 3 nuevos alojamientos seguros en ciudades del interior, donde las víctimas de violencia de género tenían casi ningún recurso. Una semana antes de firmar el contrato, la dirección de la cadena nos envió un correo electrónico cortando toda relación, sin dar explicaciones. Pensamos que era un cambio de estrategia de la empresa, hasta que 2 semanas después, otro patrocinador con el que habíamos trabajado 2 años nos dijo que no podían renovar el acuerdo por riesgos reputacionales. Entonces empezaron los comentarios en las redes sociales de la fundación, cientos de cuentas falsas diciendo que yo me había inventado la agresión de Alejandro para robarle dinero, que la fundación era un fraude donde me quedaba con el 90% de los donativos, que las mujeres que decían haber sido ayudadas por nosotros eran actrices pagadas. Al principio no le di importancia. Sabía que cuando una mujer alza la voz contra la violencia machista, siempre hay quienes tratan de silenciarla con mentiras. Pero la cosa se puso peor cuando empecé a recibir paquetes anónimos en la oficina de la fundación. Primero, fotos mías de cuando estaba ingresada en el hospital por la intoxicación que me causó Alejandro, con frases escritas en rojo por la espalda: te vamos a volver a mandar. Ahí, luego, un frasco del mismo medicamento que él me había puesto en la copa de vino esa noche, con una nota que decía: la próxima será más fuerte. Fue entonces cuando Ricardo me convenció de contratar a un equipo de expertos en ciberseguridad para que investigara el origen de los comentarios y los paquetes. La sorpresa llegó 3 días después. Todo el acoso provenía de una red de cuentas administradas por una empresa de comunicación que tenía como cliente a Alejandro. No lo podía creer. Le habían condenado a 8 años de prisión. Solo habían pasado 5, pero los expertos nos mostraron los papeles. Había conseguido la libertad condicional por buena conducta 3 meses atrás. Se había mudado a una ciudad en la costa sur y estaba trabajando como consultor para varias empresas de tecnología que eran competidoras de Tecnonova. En ese momento, todos los recuerdos que había intentado guardar en el rincón más oscuro de mi cabeza volvieron a salir. Sin previo aviso, volví a ver esa noche, la noche de nuestro 4º aniversario de matrimonio. Cuando yo era jefa del departamento de innovación de Tecnonova y él era el director general, había tenido un día horrible. Habíamos tenido que retrasar el lanzamiento de la cámara de seguridad inteligente que yo había liderado durante 2 años por un fallo en el software. Llegué a casa cansada, y él me recibió con una copa de vino tinto. Me dijo que quería celebrar que íbamos a solucionar el fallo en una semana. Bebí la copa en 3 sorbos, y lo último que recuerdo es que me empezó a doler la cabeza mucho, que me dijo que me llevara al sofá a descansar. Me desperté 27 horas después, en una habitación del hospital. La enfermera me dijo que me habían encontrado desmayada en el sofá por mi vecina, que había oído raros ruidos de la casa y había llamado a los bomberos, que tenía niveles muy altos de un sedante en sangre que podía haberme causado la muerte. Cuando me dieron el móvil, tenía 47 llamadas perdidas de Carmen, y 23 mensajes de Luisa, mi subordinada directa en el departamento de innovación. El último mensaje era un video de 4 horas de duración, con el texto: no sé si lo sabes, la cámara de tu casa está conectada al canal de prueba interno de la empresa, porque lo configuraste ayer para probar la sincronización con la nube. Todo el equipo de innovación lo hemos visto. Llama a la policía. Me costó mucho atreverme a ver el video, pero cuando lo hice, vi todo. Alejandro me arrastraba hasta el sofá después de que me desmayara, llamaba a su amante, la chica de prácticas de
Recursos humanos que llevaba 6 meses trabajando en la empresa, la traía a casa, se acostaban en nuestra cama, hablaban de cómo me iban a acusar de filtrar secretos empresariales para echarme de la empresa, de cómo me iban a quitar la casa y todos los ahorros. No me di cuenta de que estaba gritando hasta que la enfermera entró corriendo a la habitación para calmarme. Ese video fue la prueba clave del juicio, pero Alejandro siempre dijo que yo lo había colocado a propósito, que había organizado todo para arruinarle la carrera. Ahora que estaba libre, quería vengarse. Las semanas siguientes fueron muy duras. Alejandro empezó a dar entrevistas en programas de televisión de corazón, diciendo que yo era una manipuladora, que le había robado la empresa, que la fundación era una tapadera para blanquear dinero. Mucha gente le creyó. Recibíamos miles de correos de odio cada día. Algunas mujeres que estaban en los alojamientos seguros tuvieron que ser trasladadas porque alguien filtró sus direcciones. Una chica de 22 años que había denunciado a su marido gracias a nosotros recibió amenazas de muerte si no retiraba la denuncia. Carmen, que era la directora de comunicación de la fundación, trabajaba 18 horas al día para desmentir todas las mentiras, para publicar las facturas de todos los gastos de la fundación, para dar entrevistas a los medios para explicar quién era Alejandro realmente. Ricardo, que era ingeniero de ciberseguridad, se dedicaba a proteger los datos de las mujeres ayudadas por la fundación, a encontrar más pruebas de que Alejandro estaba detrás de todo el acoso. Yo no sabía qué hacer. Por un lado, tenía miedo que le hiciera daño a las mujeres de la fundación, miedo que le hiciera daño a Ricardo, a Carmen, a mi familia. Por otro lado, estaba enfadada, muy enfadada. Había luchado mucho para salir de la pesadilla, para construir todo lo que tenía. No iba a dejar que él lo destruyera. Un día, cuando estaba en la oficina revisando las solicitudes de ayuda que nos llegaban, entró una chica de 19 años, con la mochila llena de libros de derecho, con una cicatriz en la mejilla. Era la chica que me había escrito la carta meses atrás, la que había escapado de una relación violenta gracias a la fundación, la que estaba estudiando derecho para ayudar a otras mujeres. Se llamaba Sara, y me dijo que quería ser voluntaria en el departamento jurídico de la fundación, que había encontrado pruebas de que Alejandro había sobornado a 2 funcionarios de la Administración de Justicia para conseguir la libertad condicional. Me entregó una carpeta llena de papeles, transferencias bancarias, mensajes de texto, correos electrónicos donde Alejandro hablaba de pagar a los funcionarios para que le dieran la libertad antes de tiempo. Ese día, cuando me fui a casa, sabía lo que tenía que hacer. No me iba a quedar callada, no iba a dejar que siguiera haciendo daño a más personas. Iba a presentar una denuncia, iba a demostrar que todo lo que decía era mentira, que era un agresor, un corrupto, que tenía que volver a la cárcel. Sección 6. La denuncia la presentamos 2 días después, acompañada de todas las pruebas que habíamos recogido, los informes de los expertos en ciberseguridad que demostraban que Alejandro estaba detrás del acoso en redes y las amenazas, las pruebas de los sobornos para conseguir la libertad condicional, las declaraciones de 7 mujeres que habían sido agredidas por él en los años anteriores y que nunca se habían atrevido a denunciar hasta que vieron que él estaba libre de nuevo, las declaraciones de las trabajadoras de Tecnonova que habían sido acosadas sexualmente por él cuando era director general. El juicio se celebró 6 meses después. Fue mucho más duro que el primero, porque Alejandro trajo a 12 testigos que decían que yo era una mentirosa, que había organizado todo el acoso yo misma para culparle, que la fundación era un fraude, pero nosotros teníamos pruebas irrefutables, las transferencias bancarias a los funcionarios, los mensajes de texto donde él ordenaba a sus empleados que enviaran los paquetes amenazantes, las declaraciones de las mujeres que había agredido, la declaración de la examante de él, la chica de prácticas que había estado en mi casa esa noche, que dijo que Alejandro le había contado que me había puesto el sedante para poder quedarse con todos los bienes del matrimonio. Cuando el juez dio la sentencia, estuve a punto de desmayarme. Le condenaron a 12 años más de prisión, por soborno, acoso agravado, delitos contra la honra y por las agresiones a las otras 7 mujeres que habían presentado la denuncia. Los 2 funcionarios que le habían dado la libertad condicional también fueron condenados a 3 años de prisión por corrupción. Cuando salí del juzgado, había cientos de mujeres esperándome con pancartas con mi nombre, con pancartas de apoyo a todas las víctimas de violencia de género. Sara estaba en primera fila, llorando de alegría. Carmen me abrazó tan fuerte que me dolió los huesos. Ricardo me dio un beso en la frente, y me dijo: «Lo conseguiste». Después del juicio,
todo cambió para mejor. La fundación recibió miles de donativos de personas de todo el país. Pudimos abrir 10 nuevos alojamientos seguros en todas las comunidades autónomas. Contratamos a 25 abogados más y a 15 psicólogos especializados en violencia de género. Sara se convirtió en la jefa del departamento de voluntarios jurídicos de la fundación cuando terminó la carrera, y ahora se encarga de acompañar a las chicas jóvenes que quieren denunciar a sus agresores. Tecnonova firmó un acuerdo de colaboración a 10 años con la fundación, por el que financian todos los programas de inserción laboral de las mujeres que ayudamos, y crearon un protocolo de actuación contra el acoso sexual y la violencia de género en la empresa que ahora usan más de 200 empresas de tecnología en todo el país. Un año después del segundo juicio, estábamos en la cena de gala de la fundación, donde entregábamos los premios a las personas que más habían ayudado a la causa durante el año. Cuando me tocó dar el discurso, saqué la carta que Sara me había escrito 2 años atrás, la que me había llegado cuando estaba en la terraza de mi casa con Carmen, y la mostré a todos los asistentes. Cuando recibí esta carta, pensaba que ya había superado todo lo malo que me había pasado, les dije, pero entonces volví a tener miedo, volví a pensar que no iba a poder salir adelante, pero esta chica, que apenas tenía 19 años, que había pasado por el mismo infierno que yo, me dio las fuerzas para seguir luchando. La violencia de género no se acaba solo con denunciar a un agresor. Se acaba cuando todas las mujeres tenemos recursos para escapar de las relaciones tóxicas, cuando todas nos creemos cuando decimos que nos han agredido, cuando todas tenemos la libertad de construir la vida que queramos, sin miedo a que nadie nos haga daño. Después del discurso, Ricardo se subió al escenario, se arrodilló delante de mí, y me sacó un anillo de plata con una piedra azul, el color de los uniformes de las voluntarias de la fundación. No me pidió que me casara con él, me dijo, no. Quiero que te cases conmigo porque creas que te hace falta a alguien para ser feliz. Quiero que te cases conmigo si quieres compartir tu vida conmigo, si quieres seguir luchando junto a mí por todas estas mujeres, si quieres seguir tomando café en la terraza con Carmen, hacer barbacoas en el jardín con el perro, y despertarte cada mañana sabiendo que te quiero por lo que eres, por lo que has conseguido, por la fuerza que tienes. Yo le dije que sí, no porque necesitara un marido para ser feliz, sino porque era la persona con la que quería compartir todas las cosas buenas que me pasaban, la persona que me respetaba, que me apoyaba, que nunca me intentaba controlar. Nos casamos 6 meses después, en el jardín de mi casa, con solo 20 invitados, Carmen y su familia, la familia de Ricardo, mi familia, Sara y las primeras 5 mujeres que habíamos ayudado en la fundación. No llevaba vestido de novia blanco, llevaba un traje azul marino, el mismo que llevé en el primer juicio contra Alejandro. No hubo ramo, no hubo vals, solo comimos la barbacoa que Ricardo preparó, tomamos vino con todos, y jugamos con el perro en el césped. Ahora, 5 años después de ese día, soy la directora general de Tecnonova. La fundación ayuda a más de 10.000 mujeres cada año en todo el país, y hemos abierto delegaciones en 3 países de América Latina. Sara es la directora jurídica de la fundación, y el año pasado presentó una ley en el Congreso para que todas las víctimas de violencia de género tengan derecho a abogado gratuito y alojamiento seguro sin tener que esperar a que se resuelva su denuncia. La ley fue aprobada por unanimidad. Ayer recibí una carta de una chica de 16 años de un pueblo de Galicia, que me dijo que había leído mi historia en el cole, que había denunciado a su padrastro que le pegaba desde que tenía 10 años, que ahora vivía en uno de nuestros alojamientos seguros, que quería estudiar medicina para ayudar a niñas como ella. Cuando terminé de leer la carta, salí a la terraza de mi casa. Ricardo estaba abajo en el jardín jugando con el perro y con la niña de 7 años que habíamos acogido hace un año, cuya madre había sido asesinada por su padre. Carmen estaba en la cocina preparando el café. Igual que aquel día en el que recibí la carta de Sara, me quedé mirando el sol brillar sobre la ciudad. Igual que aquel día en el que acepté el trabajo en Tecnonova. Igual que aquel día en el que desperté en el hospital y pensé que nunca iba a ser feliz de nuevo. Ahora sé que la libertad no es algo que te dan los demás, es algo que te ganas tú misma, luchando, resistiendo. No dejando que nadie te silencie, es saber que tu vida es solo tuya, que puedes hacer con ella lo que quieras, que por muy duro que sea el camino, al final siempre llega la luz, y que la mejor venganza que puedes tener contra alguien que te quiso destruir es construir una vida hermosa,
y ayudar a otras personas a construir la suya también. Sección 7. El sonido del timbre del teléfono me sacó de esos pensamientos. Saqué el dispositivo del bolsillo del pantalón y vi que era la llamada de Ana, la abogada de la fundación que se encargaba de los seguimientos de los casos de violencia más graves. Conté con un nudo en el estómago. Tenía la costumbre de asociar esas llamadas con noticias difíciles. Una mujer que no había conseguido la orden de alejamiento, una niña que había tenido que volver a vivir con su agresor, o en el peor de los casos, un feminicidio que podríamos haber evitado si las instituciones hubieran funcionado como debían. Hola, Ana, ¿qué pasa?, pregunté intentando mantener la voz calmada. Escuché su respiración por el otro lado, y me dijo las palabras que yo creía que nunca más tendría que escuchar. Alejandro acaba de obtener la libertad condicional, cumplió la mitad de su condena por comportamiento ejemplar. Sale de la prisión de Burgos el próximo martes. El juzgado le ha impuesto una orden de alejamiento de 500 metros contigo, de tu familia y de las instalaciones de la fundación. Pero quería avisarte con tiempo para que extremes las medidas de seguridad. Me quedé muda durante varios segundos, apoyada en la barandilla de la terraza. El sol seguía brillando sobre los tejados de Madrid, el perro ladraba abajo en el jardín, escuchaba la risa de Lucía, nuestra niña acogida de 7 años. Cuando Ricardo le levantaba por los aires para que tocara las hojas del naranjo que habíamos plantado el día que nos mudamos a la casa, pero de repente todo el ruido se apagó, como si me metiera en una burbuja de silencio. Volví a ver las imágenes de aquel hospital, de los moretones por todo el cuerpo, de la voz de Alejandro gritándome que yo era suya, que nunca podría escapar de él, que me iba a arrepentir de haberle denunciado. ¿Estás ahí?, preguntó Ana por el teléfono. Sí estoy, contesté cuando volví a reaccionar. Gracias por avisarme. Hablaremos con la empresa de seguridad esta tarde para actualizar los protocolos. Colgué la llamada y me quedé unos minutos más en la terraza, respirando hondo. No iba a dejar que él volviera a arruinarme la vida. Había luchado demasiado para construir todo esto, mi puesto de directora general en Tecnonova, la fundación que ayudaba a más de 10.000 mujeres al año, mi familia con Ricardo, Lucía, las amigas que me habían acompañado en todo el camino. No iba a permitir que un hombre que solo sabía hacer daño volviera a robarme nada. Bajé al jardín para contárselo a Ricardo. Él se dio cuenta inmediatamente de que algo pasaba por la expresión de mi cara. Dejó a Lucía jugando con el perro y se acercó a mí, me cogió las manos frías entre las suyas. ¿Qué pasa, amor? Te ves pálida. Se lo conté todo, sin omitir ningún detalle. Él no se enfadó, no se puso nervioso, solo me abrazó fuerte y me dijo, con la voz suave que solo usa cuando estoy asustada: no tienes nada que temer, estoy contigo. Tenemos a todo el equipo de la fundación, a la policía, a la seguridad. Él no se acercará ni un metro a ti, ni a Lucía, ni a nadie de nosotros. Si se atreve a acercarse, volverá a la cárcel donde se merece estar, y esta vez no saldrá tan pronto. En ese momento Carmen salió de la cocina con la bandeja de café con leche que le gustaba a todo el mundo, y viendo la expresión de los dos preguntó qué pasaba. Se lo contamos también, y ella frunció el ceño. Con la mirada de determinación que siempre tiene cuando hay que solucionar un problema, le avisamos a Sara inmediatamente. Vamos a reunirnos esta tarde en la oficina de la fundación para revisar todas las medidas de seguridad. Aumentaremos los guardias en las oficinas, en los alojamientos seguros. Instalaremos cámaras adicionales con reconocimiento facial en la casa, y tendremos un equipo de seguridad acompañándote a todos los sitios en las próximas semanas. No vamos a dejar que ese hombre te haga daño de nuevo. Esa tarde tuvimos la reunión con todo el equipo de dirección de la fundación y la empresa de seguridad que llevaba años trabajando con nosotros. Decidimos que durante los 3 meses siguientes, yo tendría una escolta personal cuando saliera de casa, que instalaríamos alarmas de pánico en mi despacho de Tecnonova, en las oficinas de la fundación y en todas las habitaciones de la vivienda, y que avisaríamos a todos los centros de acogida de la existencia de la orden de alejamiento para que avisaran si aparecía por allí. Sara también se encargó de presentar una solicitud al juzgado para aumentar la distancia de la orden de alejamiento a 1000 metros, y para que no pudiera usar redes sociales ni hacer declaraciones públicas sobre mí, sobre mi familia o sobre la fundación. No vamos a darle ningún espacio para que te haga daño ni para que difunda mentiras, me dijo cuando salimos de la reunión, dándome un abrazo. Los días siguientes pasaron con normalidad. A pesar de la preocupación por la salida de Alejandro, volví a mi rutina.
Por las mañanas iba a la oficina de Tecnonova, atendía las reuniones de dirección, supervisaba los proyectos de innovación que estábamos desarrollando para ayudar a las mujeres rurales a acceder a Internet y a formación digital para que pudieran trabajar de forma remota sin depender de sus parejas. Por las tardes iba a la fundación, revisaba los informes de los nuevos alojamientos seguros que estábamos abriendo en Perú, Colombia y Ecuador, hablaba con las mujeres que acudían a nosotros en busca de ayuda. Asistía a las reuniones con los diputados para seguir impulsando nuevas leyes de protección a las víctimas de violencia de género. La próxima que queríamos presentar obligaba a las empresas a dar permisos laborales pagados a las mujeres que tienen que cambiar de ciudad por motivos de violencia de género, y a garantizar su puesto de trabajo durante al menos un año. Por las noches volvía a casa, cenaba con Ricardo y Lucía, le ayudaba a Lucía con los deberes del colegio, veíamos una película juntos antes de dormir. Cada noche, antes de apagar la luz, Lucía me daba un dibujo que hacía en el colegio, siempre de nuestra familia, con el perro, el naranjo del jardín y el sol brillando en el cielo. Me los guardaba todos en una caja en la mesita de noche, eran mi recordatorio de por qué valía la pena luchar. La semana que venía teníamos un evento muy importante, una retransmisión en directo por todas las redes sociales de Tecnonova y de la Fundación, para recaudar fondos para la construcción de 10 nuevos alojamientos seguros en zonas rurales de España y de América Latina, además de un centro de formación profesional para las mujeres víctimas de violencia, donde podrían aprender oficios como programación, peluquería, costura y administración de empresas para que pudieran conseguir trabajo independientes sin tener que depender de nadie. El objetivo de recaudación era de 2 millones de euros, y yo iba a ser la presentadora principal del directo, porque el equipo de comunicación me dijo que mi historia ayudaría a que más personas se sumaran a la causa. El directo lo íbamos a hacer desde mi casa, porque queríamos transmitir cercanía, mostrar que las víctimas de violencia de género pueden tener una vida normal, una familia feliz, un trabajo digno. Después de lo que han pasado, toda la producción llegaría el día del directo para montar los equipos de cámara, el sonido, la iluminación. En el salón de la casa, el día antes del directo estábamos todos muy ocupados. El equipo de comunicación me trajo los guiones de la retransmisión. Íbamos a entrevistar a 3 mujeres que habían salido de situaciones de violencia gracias a la fundación, a la chica de 16 años de Galicia que me había escrito la carta, que vendría a Madrid para participar en el directo, y también iba a hablar Ricardo, para contar cómo es la experiencia de acompañar a una pareja que ha sufrido violencia de género. Tuvimos una reunión de coordinación hasta las 8 de la tarde, cuando todos se fueron. Me quedé en el salón revisando los datos de la recaudación que habíamos conseguido hasta el momento de las empresas patrocinadoras, que ya sumaban 800.000 euros. La nueva asistente personal de la dirección de Tecnonova, Mónica, se quedó para ayudarme a organizar los documentos. Era una chica de 22 años, muy simpática, que llevaba solo 3 meses trabajando en la empresa. Nunca había tenido ningún problema con ella. Siempre era muy atenta y eficiente. Te ves muy cansada, me dijo cuando terminamos de ordenar todo. Te he traído un batido de vitaminas. Lo compré esta mañana en la tienda de productos naturales que hay al lado de la oficina. Te ayudará a recuperar energía para mañana, que va a ser un día muy largo. Se lo agradecí, y me lo bebí de un trago. Tenía un sabor un poco amargo, pero pensé que era por los suplementos de hierro que llevaba, que me habían recetado el médico la semana anterior por anemia. A los 5 minutos empecé a sentir mareos, la vista se me nubló, las piernas no me aguantaban. Creí que era por el cansancio de las últimas semanas, por la preocupación por Alejandro, por las 10 horas de trabajo que había hecho ese día. Creo que me voy a tumbar un rato en la habitación, le dije a Mónica. El directo empieza en 2 horas. Ven a despertarme una hora antes, por favor. Asintió con una sonrisa que ahora recuerdo era demasiado fija, demasiado falsa. Claro, no te preocupes, descansa. Yo me quedo aquí vigilando que no pase nada. Fui a la habitación, me quité los zapatos y me tumbé en la cama. Antes de tumbarme encendí el ordenador para comprobar la conexión a internet del directo, y me di cuenta de que el equipo de producción había dejado la cámara del directo encendida, conectada a la cuenta oficial de la fundación. Para probar la señal, pensé en apagarla, pero los mareos eran cada vez más fuertes, así que me tumbé y me quedé medio dormida, sin apagarla, sin saber que esa cámara me salvaría la vida. No sé cuánto tiempo pasó, pero empecé a escuchar ruidos en la habitación.
Abrí los ojos con dificultad, y vi que se abría la puerta. Entró un hombre con una sudadera gris igual que la que Ricardo usa todos los días, y una gorra negra que le tapaba la cara. Detrás de él entraba una mujer rubia, con ropa muy corta, riendo en voz baja. ¿Te atreves a hacer esto aquí? ¿Y si se despierta?, preguntó la mujer, cerrando la puerta con la llave detrás de ellos. El hombre rió, una risa que me resultó terriblemente familiar, que me heló la sangre en las venas. No se despertará en horas. Le puse una dosis suficiente de somnífero en el batido que le dio Mónica, así que dormirá hasta mañana. Ricardo se fue a recoger a Lucía al campamento de verano que está a 2 horas de Madrid, y la única que estaba en la casa era Mónica, que ya se fue. Tenemos todo el tiempo que queramos. Se acercaron a la cama. El hombre se quitó la gorra, y yo lo reconocí inmediatamente. Era Alejandro. Tenía la cara más delgada, el pelo más corto, tenía una cicatriz en la mejilla que no tenía antes, pero eran sus ojos, los mismos ojos fríos y llenos de odio que me miraban cuando me pegaba, cuando me decía que yo era su propiedad. La mujer se sentó en la cama al lado de él, y empezó a besarle el cuello. ¿Y qué hacemos después? Nos vamos sin que nadie nos vea, coma claro, contestó Alejandro, empezando a quitarle la camisa a la mujer. Cuando se despierte, verá que las imágenes del directo que está funcionando ahora mismo se han hecho virales en todas las redes sociales. Todo el mundo creerá que es Ricardo el que la está engañando con otra mujer, que le dio somnífero para poder traerla a casa. Su vida se arruinará, su marido la dejará, la fundación perderá todos los patrocinadores, la echarán de Tecnonova, y todo el mundo se reirá de ella. Se merece lo que le pasa por haberme metido en la cárcel, por haberse creído que era mejor que yo. En ese momento me di cuenta de que la cámara del directo seguía encendida. Miré de reojo la pantalla del ordenador que estaba en la mesita de noche. Ya había más de 180.000 personas viendo el directo. Los comentarios volaban a toda velocidad. Todo el mundo estaba en shock, preguntando qué pasaba, si era Ricardo el que estaba allí, si yo estaba bien. Algunos ya escribían comentarios hirientes, diciendo que yo era una tonta por haberme casado con un hombre así, que la fundación era una estafa. Quise gritar, quise levantarme, quise decirles que no era verdad, pero no me salía la voz. Mi cuerpo no respondía, solo podía mover los ojos, ver cómo Alejandro y la mujer se estaban desnudando en mi cama, escuchar sus palabras, ver cómo el número de espectadores del directo seguía subiendo, hasta llegar a 300.000 en menos de 5 minutos. Sentí que me ahogaba, que todo lo que había luchado por construir se estaba derrumbando delante de mis ojos, sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. De repente escuché un ruido de pasos en el pasillo, y la puerta de la habitación se abrió de golpe. Con un golpe tan fuerte que la manilla se rompió contra la pared. Era Sara, que había venido a casa para repasar el guión del directo conmigo. Había visto el directo por las redes sociales cuando una amiga se lo envió. Había reconocido la habitación de mi casa por la manta de lana que tengo en la cama, el cuadro de Lucía colgado en la pared, y había venido corriendo con los 2 guardias de seguridad que teníamos en la puerta. ¿Qué estáis haciendo aquí?, gritó Sara, entrando en la habitación. Seguida de los guardias, con la cara roja de la rabia, Alejandro se asustó, se giró para mirar a la puerta, y los guardias se abalanzaron sobre él antes de que pudiera reaccionar. Lo agarraron por los brazos y lo sujetaron contra la pared, y la mujer empezó a gritar, intentando cubrirse con la sábana, llorando y diciendo que no sabía lo que pasaba, que Alejandro le había dicho que la casa era suya. Sara se acercó a la cama, me cogió la mano, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Estás bien? ¿Te han hecho algo? Yo intentaba hablar, pero solo salían murmullos. Ella cogió su teléfono y llamó a una ambulancia inmediatamente, y después llamó a la policía para que vinieran a detener a Alejandro y a la mujer. En ese momento me di cuenta de que la cámara seguía encendida, que ya había más de 1,2 millones de personas viendo todo lo que pasaba. Yo junté todas las fuerzas que tenía, me senté en la cama con la ayuda de Sara, y me giré hacia la cámara. Sección 8, tardé varios segundos en conseguir hablar, la voz me salía ronca y temblorosa, pero quería decirle a todo el mundo que estaba viendo el directo lo que estaba pasando. No iba a dejar que Alejandro consiguiera su objetivo de arruinarme la vida. No había luchado 10 años para callarme ahora, delante de 1 millón de personas, delante de todas las mujeres que me veían como ejemplo. Hola a todos, empecé, mirando directamente a la cama, agarrando la mano de Sara con fuerza para mantener el equilibrio. Sé que lo que estáis viendo ahora mismo es muy impactante.
pero quería deciros la verdad. Ese hombre que acaban de detener no es mi marido Ricardo, se llama Alejandro, es el exnovio que me agredió sexualmente y me dejó en el hospital hace casi 10 años, por el que recibió una condena de 12 años de prisión, acaba de salir en libertad condicional hace 2 días, y esto es un plan suyo para vengarse de mí por haberle denunciado, señalé a la mujer que estaba en la cama, cubierta por la sábana, temblando, esta mujer y su ayudante Mónica, la asistente que contraté hace 3 meses en Tecnonova, le han ayudado a ejecutar el plan. Me han dado un somnífero en un batido que me dieron hace una hora, han entrado en mi casa sin permiso, han vestido él con la misma ropa que usa mi marido para que todo el mundo creyera que era Ricardo el que me estaba engañando, y han aprovechado que la cámara del directo de la recaudación estaba encendida para grabarlo y difundirlo. Sara me pasó un vaso de agua, me ayudó a bebérmelo, poco a poco fui recuperando la voz. Los mareos iban disminuyendo a medida que la rabia me iba dando fuerzas. Como podéis ver, la orden de alejamiento que tenía no le ha impedido entrar en mi casa, no le ha impedido querer volver a hacerme daño, pero esta vez no me voy a callar. Como no me callé hace 10 años cuando me denuncié, esta vez hay más de 1 millón de personas viendo lo que él es capaz de hacer, viendo que los agresores no cambian, que siguen queriendo controlar la vida de sus víctimas incluso años después, que la libertad condicional para hombres como él solo sirve para que sigan haciendo daño. Saqué del cajón de la mesita de noche la caja donde guardaba todos los dibujos de Lucía, y también la copia de la sentencia contra Alejandro, que me había guardado todos estos años por si alguna vez la necesitaba. La mostré a la cámara, para que todo el mundo pudiera ver el sello del juzgado, el nombre de Alejandro en la primera página. Aquí está la sentencia completa, la podréis colgar en las redes sociales. Después del directo si queréis leerla. Él siempre dijo que yo le había inventado todo, que era una mentira para arruinarle la vida, pero aquí está la prueba de que todo lo que le pasé fue verdad, y lo que está pasando hoy también es la prueba de que no me inventé nada. Él solo quería vengarse por haberle parado los pies. Los comentarios del directo estaban explotando, todo el mundo escribía mensajes de apoyo, decían que creían en mí, que Alejandro era un monstruo, que iban a donar a la fundación para apoyarnos. Muchas mujeres contaban sus propias historias en los comentarios, decían que ellas también habían pasado por lo mismo, que habían tenido miedo de denunciar, que yo les estaba dando valor. Miré el contador de donaciones que aparecía en la esquina de la pantalla. En los 15 minutos que llevaba el directo encendido, habíamos recaudado ya 3 millones de euros, más que todo el objetivo que teníamos para todo el evento. En ese momento llegaron los policías, entraron en la habitación, leyeron los derechos a Alejandro y a la mujer, se llevaron todas las pruebas, el vaso del batido que me había dado Mónica, la cámara con la grabación del directo, las muestras de ADN de la habitación, la sentencia que yo había mostrado. También fueron a buscar a Mónica a su casa, que había huido cuando Sara entró en la habitación, pero la detuvieron 3 horas después en la estación de tren de Atocha, cuando intentaba coger un tren a Barcelona para escaparse. Confesó inmediatamente que era prima segunda de Alejandro, que él le había prometido 10.000 euros para ayudarle a ejecutar el plan, que había conseguido el puesto de asistente en Tecnonova específicamente para acceder a mi horario y a mi casa. La ambulancia llegó poco después de los policías, los paramédicos me revisaron, me dieron un antídoto para el somnífero, y me dijeron que no tenía nada grave, que solo tenía que descansar unas horas. Yo me negué a ir al hospital, quería quedarme en casa. Quería terminar el directo, quería demostrarle a Alejandro que no había conseguido ganarme, que no podía destruir todo lo que había construido. Media hora después llegó Ricardo con Lucía, había visto el directo mientras volvía de recoger a Lucía del campamento, y había venido corriendo a casa, temiendo por mí, llamándome todo el camino sin que yo respondiera. Cuando entró en la habitación y me vio sentada en la cama, se acercó y me abrazó fuerte, llorando, temblando. Creí que te había pasado algo grave, amor. Gracias a Dios estás bien, nunca te dejaré solo de nuevo, te prometo. Se giró hacia la cámara, que seguía encendida, ya con más de 2,3 millones de espectadores. Hola a todos, soy Ricardo, el marido de ella. Quiero deciros que nada de lo que habéis visto al principio es cierto, que nunca le haría daño, que la quiero más que nada en el mundo, y que vamos a luchar juntos para que este hombre vuelva a la cárcel donde se merece estar, para que no pueda hacerle daño a ella ni a ninguna otra mujer nunca más. También quiero decirle a todas las parejas de víctimas de
Violencia de género, que no están solos, que acompañar a la persona que quieres en este camino es lo más importante que podéis hacer, que no hay que tener miedo de luchar con ellas. Lucía entró en la habitación detrás de él, con su osito de peluche en la mano, sin saber muy bien lo que pasaba, se acercó a la cama, me dio un beso en la mejilla, y miró a Alejandro, que estaba sujeto por los policías. Mamá, ese es el malo que te hizo daño, los policías se lo van a llevar, ¿verdad? Yo le acaricié la cabeza, sonriendo, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, mi amor, estoy bien, el malo ya se fue, no va a volver a hacer daño a nadie. En ese momento llegó la chica de 16 años de Galicia, la que me había escrito la carta, que venía para participar en el directo, había visto la retransmisión desde el autobús que la traía a Madrid, y había venido directamente a mi casa para apoyarme. Sin importarle que llegara tarde, se acercó a la cama, me cogió la mano, con los ojos brillantes. Gracias por mostrarle a todo el mundo lo que pasan las víctimas. Tú eres mi ejemplo, por eso yo denuncié a mi padrastro, por eso quiero estudiar medicina para ayudar a otras niñas como nosotras. No te rindas, por favor. La abracé fuerte, y miré de nuevo a la cámara. Esto es lo que importa, esto es por lo que luchamos. Alejandro quería destruirme, pero lo único que ha conseguido es que más gente sepa lo que hacemos en la fundación, que más gente quiera ayudarnos, que más mujeres víctimas de violencia se atrevan a denunciar, sabiendo que no están solas. Yo hoy podría estar asustada, podría estar encerrada en mi casa llorando, pero no lo voy a hacer, porque si yo me rindo, le estoy dando la razón a él, le estoy diciendo que sí puede controlar mi vida, y no voy a permitir que eso pase. El directo duró 3 horas más de lo que teníamos previsto. Hablamos de la fundación, de los proyectos que tenemos, de las mujeres que ayudamos, de la importancia de denunciar la violencia de género, de que las víctimas no son culpables de lo que les pasa. Recibimos llamadas de la ministra de Igualdad, que nos prometió que iba a reformar la ley de libertad condicional para que los agresores de violencia de género no pudieran salir de prisión antes de cumplir toda la condena. Recibimos mensajes de apoyo de famosos, de políticos, de personas de todo el mundo que querían colaborar con nosotros. Un niño de 8 años envió un mensaje diciendo que donaba todos sus ahorros de 12 euros para que las niñas que tienen miedo puedan tener una casa segura. Cuando terminamos el directo, habíamos recaudado más de 12 millones de euros, 6 veces más del objetivo que habíamos marcado al principio. Las semanas siguientes fueron muy intensas. Alejandro volvió a ingresar en prisión, esta vez sin derecho a libertad condicional nunca más. Le condenaron a 8 años más de prisión por violación de la orden de alejamiento, agresión con sustancias, difamación, allanamiento de morada y conspiración para cometer un delito. Mónica y la mujer que le acompañaba también fueron condenadas a 2 años de prisión por ser cómplices de todos los delitos. El juzgado también nos aprobó la solicitud de extender la orden de alejamiento a perpetuidad, por lo que Alejandro nunca podrá acercarse a mí ni a mi familia en toda su vida. La noticia de lo que había pasado se difundió por todos los medios de comunicación de España y de América Latina. Recibimos miles de mensajes de apoyo de todo el mundo, de mujeres que nos contaban sus propias historias de violencia, que nos agradecían por haber hablado, por haberles dado valor para denunciar. Muchas empresas se pusieron en contacto con nosotros para colaborar con la fundación. Muchos profesionales se ofrecieron como voluntarios para ayudar en los alojamientos seguros, en los cursos de formación, en la atención psicológica de las mujeres y las niñas. La Escuela de Lucía organizó una jornada de concienciación sobre violencia de género para los niños y niñas, y Lucía dio un discurso delante de todos sus compañeros, contando que su mamá ayudaba a las mujeres que tenían miedo, que todos tenían que ayudar también. Con el dinero que recaudamos en el directo no solo pudimos construir los 10 alojamientos seguros que habíamos planeado, sino que pudimos abrir 15 más en zonas rurales de España, México, Argentina y Chile, además de 2 centros de formación profesional, un centro de investigación sobre violencia de género en la Universidad de Madrid, y un fondo de ayudas económicas para las mujeres que quieren montar su propio negocio después de salir de una situación de violencia. También pudimos contratar 20 abogados más para la fundación, para que pudiéramos atender a más mujeres que necesitan ayuda para denunciar a sus agresores. 3 meses después de lo ocurrido, fuimos a la inauguración del primer alojamiento seguro que construimos con el dinero de la recaudación, en un pueblo de Galicia, cerca de donde vive la chica de 16 años que me escribió la carta. Ella estuvo en la inauguración,
y dio un discurso delante de todas las autoridades del pueblo, contando su historia, diciendo que quería trabajar en ese alojamiento cuando fuera mayor, para ayudar a las niñas que pasen por lo mismo que ella pasó. Al final del discurso, todo el mundo aplaudió, y muchas mujeres lloraban. Yo me puse a llorar también, de felicidad, de orgullo, de saber que todo lo que habíamos luchado valía la pena. Esa noche volvimos a casa. Ricardo estaba preparando la barbacoa en el jardín, igual que el día de nuestra boda, sin ramo, sin vals, solo nosotros y la gente que queremos. Lucía jugaba con el perro en el césped, persiguiendo mariposas, con el dibujo que había hecho en la escuela del alojamiento seguro de Galicia en la mano. Carmen y Sara estaban en la cocina preparando la ensalada y el vino, riendo y hablando de los próximos proyectos de la fundación. Queremos abrir delegaciones en 2 países más de América Latina el próximo año, y presentar una nueva ley para que todas las niñas víctimas de violencia de género tengan derecho a becas completas para estudiar lo que quieran. Salí a la terraza, miré el sol ponerse sobre la ciudad, igual que aquel día en el que desperté en el hospital y pensé que nunca sería feliz de nuevo. Ahora sé que tenía razón cuando pensé que la libertad se gana uno mismo, luchando, resistiendo, no dejando que nadie te silencie. Alejandro quiso destruirme, pero lo único que consiguió es que mi vida fuera más hermosa, que pudiera ayudar a más personas, que más mujeres se atrevan a luchar por su libertad. La venganza no es hacerle daño a quien te hizo daño. La venganza es ser feliz, es construir una vida que te mereces, es ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Escuché la risa de Lucía cuando Ricardo le levantó para que cogiera una naranja del árbol que plantamos el día que nos mudamos. Giré la cabeza, y vi que todos me miraban, sonriendo, me llamaban para que bajara a comer. Me acerqué a ellos, bajé al jardín, me senté en la hierba al lado del perro, y cogí un trozo de barbacoa que Ricardo me dio, caliente, con el sabor que solo sabe hacer él. El sol se estaba ocultando. El cielo era de color naranja y rosa. Y todo lo que me rodeaba era amor, amistad, paz. No tenía miedo de nada, porque sabía que por muy duro que sea el camino, por mucho que los malos quieran hacerte daño, al final siempre llega la luz, y la luz es más fuerte que toda la oscuridad del mundo.